Muy buenas tardes a el auditorio, a todas las personas presentes. Por desgracia no pude acudir el día de hoy de manera presencial, pero con muchísimo gusto y de todo corazón les envío mi participación mediante el uso de estas nuevas tecnologías que, si bien no nos acercan del todo, sí reducen un poco las distancias. De antemano agradezco la invitación y siempre habré de celebrar el que haya reuniones en torno a la literatura. Creo que nunca es suficiente y lo celebro enormemente. Agradezco el haber sido incluido y de igual manera envío un abrazo fraternal a todos los participantes, a todas las participantes, a Sara, a Lemon, muchas gracias por incluirme, a Octubre Negro, a Ricardo, a mi buen bro Ricardo. Y pues bueno, inicio con mi participación esperando que, si bien mi deuda no quede saldada al 100 por no estar físicamente por allá, lo haga un poco y contribuya a esta gran celebración. Inicio. José Emilio Pacheco, en una presentación que tuvo en la Sala Nesa, aseguró que la poesía nos conmueve por ser ritmo y que éste está ligado al sonido del corazón de nuestras madres que escuchábamos de infantes, que de ahí nos viene casi de manera inconsciente el placer por lo musical, por ende, por lo poético. Pero no todo es ritmo ni poesía. La lengua también cumple una función básica, alejada de todo carácter estético. No todo lo que escribimos tiene un aspecto bello. Belleza en su amplio sentido, no limitado ni entendido desde el más obvio juicio de valor que siempre le damos al concepto. Y podemos decir, casi de manera certera, que por sí sola la escritura ya es un milagro, un gran milagro. Nacemos y el mundo ya significa, tiene un orden, un propósito, responde a leyes delimitadas. La razón lo sitúa en un único soporte. Pero crecemos y descubrimos que existen otros discursos, una amplia posibilidad de darle a la realidad una gama más grande. La literatura nos aleja de la encumbrada razón que Occidente nos ha legado y nos propone un mundo de abiertas posibilidades. Justo en ese punto es que aprendemos a emplear el lenguaje para reordenar, resignificar nuestro entorno. La letra designa, define y a todo lo puede dotar de belleza. Puede ser arte. Rimbaud, en una de sus cartas, afirma que el poeta es el gran enfermo, el gran asesino, y que es necesario haber probado todos los venenos para después solo conservar de ellos la esencia. Sin vivencias no hay una poesía capaz de conmover. El talante artístico como oficio entonces también responde a la prueba y error. Quien más vive, mejor escribe. Quien en su afán por transmitir un sentimiento sabe definir y no solo nombrar, habrá de hacer mella en el lector. Decía Huidobro, no nombres a la rosa en el poema, hazla florecer dentro de él. La primera lírica que escribí para una canción se tituló Vampiresa.
que por cierto, a recomendación del maquilador del cassette donde se incluyó este track, se veía mejor con Z. Si fuéramos españoles sonaría vampireza. Esto como dato curioso porque alguna vez me dijeron que estaba mal escrito y reitero, no fue un error de ortografía, más bien fue la decisión de la persona que maquiló el cassette. Pero bueno, prosigo. Con esa primera experiencia aprendí que las notas musicales eran similares a las sílabas. Dentro de la melodía de esa canción hay una parte tararara. Si cuento las notas que se ejecutaron ese, en ese lapso de la melodía, diría que hay cinco notas y por ende debería de haber 5 sílabas. Entonces para el tararara escribí son las puertas. Y bueno, aprendí que la estructura propia del arte musical lo es también para el de las líricas. Ritmo, melodía, armonía. Que la voz, el canto, entonces no era un complemento, sino que cumplía la función de un instrumento musical. La melodía jugó un papel crucial que aunada a una lírica que si bien directa y sin tantos elementos estético discursivos, sí estuvo impregnada del imaginario propio de lo gótico. Eso hizo que se lograra una canción compacta, con todos sus elementos bien entrelazados. En mi experiencia, la música es el propio detonante de lo discursivo, siempre escrito con la música. Esta me marca la dirección y me proporciona las imágenes con las que inicio a construir. Recuerdo en Catarsis de Trabeck que la guitarra me sugería una especie de viaje en carretera. La imagen primera que me arrojó era de un sujeto viajando de copiloto en un auto sobre una carretera solitaria. Esa imagen fue el punto de partida que daría apertura a las siguientes preguntas. ¿Por qué viaja este sujeto? ¿A qué sitio se dirige? ¿Quién conduce el automóvil? ¿Por qué el sujeto parece estar en un estadio de calma? Al tratar de responder esas preguntas, supe entonces las motivaciones del sujeto. Supe que huía de la ciudad y que iba hacia alguna zona donde hubiese mar. Ahí apareció ese otro concepto como punto clave para lograr la lírica. ¿Por qué ir al mar? Descubrí las motivaciones del sujeto, que éstas eran profundas. No acudía al mar en plan lúdico, sino a sanar, a realizar un sacrificio simbólico. En los pueblos antiguos se sacrificaba un sujeto que a manera de esponja absorbía los pecados de la ciudad y ésta quedaba librada de toda la furia de los dioses. El sujeto entonces iba a purgarse. ¿Quién conducía? También pude responderlo. Su motivación, su compañera de vida, su propia alma. Un juego simbólico. El auto, como simple medio, que si bien producto de la modernidad funge al igual que el fármaco o droga, como un vehículo para el autodescubrimiento. La paz interior se logra al regresar al inicio, y el inicio siempre es un nuevo comienzo. Me recordó parte de la letra de La Barranca, siempre es un nuevo comienzo. Me recordó parte de la letra de
La barranca, cuervos, cuando en uno de los versos dice que en el fondo no hay salida, en el fondo solo existen los comienzos. A esa misma conclusión desde otra perspectiva, otro ángulo y dentro de otra historia también pude llegar. Entonces las líricas, desde mi opinión, deben ser sustentadas con una historia propia o libre. Deben ser absorbidas desde diferentes ángulos y elegir el propicio. Decir te amo no bastaría en una buena canción. Habría que ser total y absolutamente paisajistas de los sentimientos. Con eso termina mi pequeñísima participación, esperando estar en los tiempos acordados. De antemano, muchísimas gracias y reitero nuevamente, celebro estas festividades en torno a las letras y en torno a esta escena oscura que tanto nos ha dado. Muchísimas gracias. Se despide su servidor, Guillermo.